Muy bien. Así que les doy la más cordial bienvenida. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga mucho y quedamos muy atentos a lo que Francisco nos va a compartir. Que Dios les bendiga primero que todo. Vamos a ver, una introducción se puede hacer de muchas maneras, pero yo me voy a tomar la libertad de desacomodar un poquito la mesa para leer el Antiguo Testamento. Vamos a empezar por Génesis 3, que es la ruptura que hay entre los seres humanos recién creados y Dios. Y vamos a hacer una corrección. El pecado original no es la desobediencia. El pecado original es la codicia. Y ahora voy a explicarme brevemente. Obviamente, al tomar el fruto, Eva rompe un mandamiento que está en 2:15. Génesis 2:15. Pero resulta que ya en 2:8 se nos había indicado, 2:9, perdón, que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el 2:15 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Y en 3:6, bueno, en 3:1 aparece un personaje que es una serpiente o bueno, un reptil, y le dice a la mujer que por qué Dios no los deja comer de ningún árbol del Edén, del huerto. Y la mujer la corrige, le dice, no, podemos comer de todos, pero no podemos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Resulta, y es ahí donde está el clic, que la serpiente le dice a la mujer, no. No, no, no es que van a morir. En el verso 4 no morirán, pero Dios sabe que el día que coman de ese árbol serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y en el verso 6 aparece la razón de saltarse el mandamiento. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. No fue voluntad de la mujer romper el mandamiento que Dios había dado. Ella vio el fruto de otra manera. Y cuando vio el fruto de otra manera, rompió el mandamiento. Esto es importante porque durante mucho tiempo lo que se nos ha informado es que la obediencia es lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotras, bueno, no sé, tal vez lo que Dios quiere de nosotros es que la codicia no nos venza. ¿Y por qué la palabra codicia? Ah, bueno, ya vamos a ver un poquito más de eso. Porque inmediatamente después de esta ruptura, ¿verdad? Donde la mujer, es que es muy importante ver lo que la mujer ve, ¿verdad? La mujer ve que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable, bueno, agradable y deseable. Eso no lo había visto antes. La serpiente le ayuda a ver esto. Y una vez que lo ve así, ya no hay, la norma ya no importa y se cruza. Vean qué curioso, ¿a dónde aparece esta palabra deseable?
que es la misma que se usa en la Biblia para decir codiciar. Pues figúrense ustedes que nada más y nada menos que en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de su mi siervo, almohada, ni su del criada, cuarto de mi hermana. ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Ya en los 10 mandamientos, este, la codicia representa un problema grave. Y vamos a ver más, porque hay otro elemento que usualmente uno pasa desapercibido. Resulta que, y es una historia muy triste, Dios va a Edén, ¿verdad? Y así dice, luego en el verso 8, 3:8, oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, es decir, cuando ya el calor había bajado y estaba la brisa, Dios regresa al huerto y ¿qué es lo que desea? Desea conversar con Adán y con Eva. Son sus amigos, son hechos a su imagen y semejanza. Y luego que oyeron la voz de Jehová Dios, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero al no encontrarlos, Jehová los llama. ¿Dónde están? Y ahí lo que resuena es el silencio. Y ese silencio es lo que ha construido a partir de ahí la relación entre Dios y los seres humanos. El silencio culpable de querer alcanzar el conocimiento de Dios a través de ese fruto. Ser como dioses le promete la serpiente y Eva y Adán, los dos comieron. Entonces ahí está el Es de mi problema. cartera. Eh, Tal vez cerrar los micrófonos, por favor. Entonces, pero hay algo peor todavía, porque estoy seguro que este texto lo han leído, que es cuando Dios llama a Noé, pero estoy seguro que no han leído este pedacito, que es Génesis 6:6. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y la traducción de la Reina Valera, que es la que usualmente usamos, la mayoría dice, y le dolió en su corazón. Bueno, yo les propongo que lo veamos de otra manera. Al ver toda la maldad, que es como empieza el verso 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón, del de los hombres, solo era de continuo el mal. Entonces, Dios se arrepiente de haber creado al hombre en la tierra y se le rompe el corazón. Entonces, a partir de aquí, la perspectiva que tenemos de Dios es la perspectiva de un Dios con el corazón roto. Y así lo vamos a ver. Van a ver que no estoy mintiendo. Dios está con el corazón roto porque los seres humanos decidimos cambiar una relación de cara a cara de amistad con el deseo de poseer su divinidad, ¿verdad? Eso es lo que dice la serpiente. Coman de este árbol y serán como dioses. Y eso, por eso se come del árbol, para ser como dioses, pero no para estar con Dios. No es estar con Dios, sino suplantarle. Entonces, ¿dónde podemos encontrar cómo es que Dios ve las cosas de otra manera? Bueno, resulta que
buscando en este sentido, tenemos Génesis 18. En Génesis 18, Yahvé se aparece, o Jehová se aparece en la encina de Mambré, cuando Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos a Abraham y vio que habían tres individuos parados ahí en la entrada. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, se postró en tierra y le dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu siervo. Que traigan un poco de agua, que se laven los pies y se recuesten bajo este árbol. Yo iré a traer un bocado de pan y repondrán las fuerzas. Luego pasarán delante para esto han acertado a pasar a mi casa. Dijeron ellos: haz como has dicho. Y Abraham se dirigió presuroso a la tienda donde Sara y le dijo: Agarra 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada, apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, que se apuró a aderezar. Luego tomó la cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieran comido, ya empieza el diálogo. Pero vean la actitud de Abraham. Vio a estos tres, entre ellos Dios mismo, que se presenta ahí y los pone a resguardo debajo del árbol, les trae agua, los limpia, les trae comida para que repongan fuerzas, los cuida, los atiende. ¿Qué diferencia con Adán? Adán le dio la espalda a Dios. Abraham lo acoge. Pero el verso más importante es el verso 17, porque vean lo que dice Dios. ¿Cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Porque Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos de toda la tierra, porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Dios, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda conocerle Dios a Abraham lo que le tiene ya hablado. Entonces, el verso 17, 18 y 19 son, por decirlo así, la reconciliación. Abraham es el primer punto de reconciliación después de la primera destrucción de la tierra, que fue por el diluvio. Noé halla gracia ante Dios porque es una persona recta. Y ese es el juego aquí. Abraham ha sido bendecido porque le abrió su corazón a Dios, y Dios, con su corazón roto, encuentra abrigo en su amigo. Abraham es llamado el amigo de Dios. Abraham acoge a Dios y Dios acoge a Abraham. Comen juntos. Y entonces Dios dice: ¿cómo yo voy a ocultarle a mi amigo que va a ser bendición para las naciones lo que voy a hacer? Tengo que hablarle honestamente. Y Dios le habla honestamente. Y Abraham le dice: así que vas a borrar al justo con el malvado. Tal vez haya 50 justos en la ciudad. Vas a borrarlos sin perdonar a aquel lugar por los 50 justos que hubieran dentro. Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado, que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia. Y Dios le dijo:
Si encuentro en Sodoma a 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de ellos. Este es la conversación más importante que hay en toda la Biblia hasta llegar a Jesús, porque es aquí donde se abre realmente la reconciliación entre Dios y los seres humanos. ¿Por qué digo que esta es una introducción al Antiguo Testamento? Porque todo el Antiguo Testamento nos narra esta búsqueda permanente que Dios hace de su pueblo. Y solo una cosa encuentra, siempre encuentra lo mismo, un pueblo que le da la espalda. Veamos Jueces 2, por ejemplo, 2:11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dieron culto a los Baales, abandonaron a Jehová. Bueno, perdón, yo estoy leyendo en esta versión que dice Yahvé, pero que es la misma que Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, se postraron ante ellos, irritaron a Jehová, dejaron a Jehová y dieron culto a Baal y a las Astartés. Entonces se encolerizó Jehová contra Israel, los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de sus enemigos. Entonces, dice el verso 16, Jehová hizo surgir jueces que los salvaron de la mano de los que saqueaban, pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Jehová, no los imitaron. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez. Pero Jehová se conmovía de los gemidos que proferían o que gritaban ante los que los maltrataban y oprimidos. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres. Este es el drama del pueblo de Dios. Nosotros hemos creado una imagen del Antiguo Testamento de un Dios que castiga, que destruye. No, es un Dios que tiene el corazón roto y busca incansablemente a sus hijos para que le reconozcan y pueda tener conversaciones como las que tenía con Abraham. Vean si es así, que tenemos un texto que es en Oseas 11. Pongamos mucha atención a Oseas 11, porque es que yo tuve que probar esto. Esto no es que está ahí a la libre. Hubo que buscar. Y vean lo que encontré en Oseas 11. Cuando Israel era niño, lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los amaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales e incienso a los ídolos. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos, pero ellos no sabían que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas las atraía, con lazos de amor. Yo era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Pues volverá al país de Egipto y Asur será su rey, porque se han negado a convertirse. La espada hará estragos en sus ciudades. En el verso 7, mi pueblo está acostumbrado a darme la espalda. Cuando invocan a lo alto, nadie los levanta. Pero vean, esto es terrible, el verso 8. ¿Cómo voy a entregarte, Efraín? ¿Cómo voy a soltarte, Israel?
Dios ve a Israel como un bebé al que ha tenido en sus brazos y ha cuidado. Es decir, este es el corazón de un padre con su corazón roto. Este corazón ha sido roto porque en lugar de encontrar misericordia y amor de parte de a quienes él cuidó, lo que encontró fue humillación, abandono, espalda. Los seres humanos no buscaron el rostro de Dios, le dieron la espalda. Y esta es toda la introducción al Antiguo Testamento. Si ustedes leen los libros y ven ustedes cómo Dios lo vio, por ejemplo, en Isaías 58, nosotros hablamos mucho del ayuno y en muchas iglesias, ¿verdad? El ayuno es algo central, pero han estudiado Isaías 58 cuando van a ayunar. ¿Realmente les importa lo que significa el ayuno y cómo ese ayuno debe reflejar el corazón misericordioso de Dios? No es afligir el cuerpo como un junco, es rebosar de la misericordia de Dios. Entonces dice, clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Dios. Perdón, voy a cambiar de versión para no hacer ningún enredo, perdón, porque esto quiero que se escuche así. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso, oh Dios? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, le reclaman a Dios. He aquí que el día de vuestro ayuno buscan su propio interés y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan y para herir con puño inicuamente. No ayunen como lo hacen hoy, para que su voz sea oída en lo alto. Es este el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de cenizas. Llamarán a eso ayuno y día agradable a Jehová. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de injusticia, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, si haces esto, nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si das tu pan al hambriento, si sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, con un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Tenemos un enorme llamado en todo el Antiguo Testamento. Parece que se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento es la ley
y el Nuevo la gracia. No, el Antiguo Testamento es pura gracia. Y aquí es importante, ya vamos a devolvernos, pueden abrir sus Biblias en Éxodo 20. Éxodo 20 es la ley. Levítico es la ley de los sacerdotes, la ley de la pureza. Pero la ley dada por Dios es la que está en Éxodo. Y vean lo que dice. Hay dos, hay dos maneras de leer esto. Una está en Éxodo 20 y otra en Deuteronomio 6. Dice, habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Este es el primer acto de gracia de Dios. Este es el primer acto de su misericordia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la ley. Esa ley que Jesús mismo dijo, en estas dos cosas se resume la ley. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el fundamento de la gracia. El Antiguo Testamento no se basa en una ley cualquiera, sino en estos mandamientos como gracia de Dios para reconstruir la comunidad humana que vimos cómo estaba en Génesis 6 del 5 al 7. Una comunidad destruida por la violencia y la maldad. Y eso le rompió el corazón a Dios. Desde ese momento en adelante, Dios busca acercarse. Le dice a Israel, mira, yo te di, yo te cuidé, te di de comer, yo te enseñé a caminar tus primeros pasos. Cuando vengas a mí, no te humilles, más bien haz lo que yo he hecho contigo. Yo he tenido misericordia contigo, pues haz misericordia con los demás. Ese es todo el Antiguo Testamento. Pueden probarlo, vayan leyendo, vean por qué Dios castiga. Y es porque en su corazón quebrantado, en su búsqueda de atención del pueblo a quien amó por encima de todos los otros pueblos, un pueblo pequeño y oprimido a quien sacó a la libertad, él esperaba que le dieran cariño, afecto, amor, y lo que encontró fue lo contrario.
¿Recuerdan con esto, para que hablemos un ratito, termino? Hay un texto, creo que es Isaías 5, que es el canto de la viña. Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantó de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Esa es la visión de Dios sobre su pueblo. La esperanza de que diera uvas dulces, uvas buenas. Pero ¿qué fue lo que dieron? Bueno, si ustedes leen Isaías 1 y 2, van a ver lo que dieron. Hay un verso muy interesante en Isaías 1 que dice, Lucas 1:15, cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no los oiré, porque sus manos están llenas de sangre. ¿De sangre de quién? De sangre de los inocentes, del agraviado, del huérfano, de la viuda, de los que para sostener esa vida que vivían los sacerdotes y los ricos de cada ciudad, tenían que despedazar a los pobres. Y eso fue lo que hicieron. Bueno, Jesús les dice, ¿para qué vienen a orar a mi casa? Laven sus manos. Y hay una notita, dice, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y ahí Isaías 1:18, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque sus pecados sean como la grana roja, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren y escuchan, comerán lo mejor de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Bueno, esa es la forma como yo introduciría toda la dinámica del Antiguo Testamento. Y ustedes pueden buscar y comprobar si esta imagen que se ve en estos textos que he leído no está una y otra vez haciendo eco en cada libro del Antiguo Testamento. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. De verdad, muy lindo, muy lindo. Y obviamente el verlo desde otro ángulo también siempre nos ayuda. El tema siempre de estar viendo el Antiguo Testamento a partir de la desobediencia nos hace también poner a Dios en otro plano. Y esto que tú nos dices respecto de cómo es que la codicia ha actuado desde el inicio, también obviamente nos pone en una perspectiva distinta de cómo leer el Antiguo Testamento. Amigos y amigas, les dejo un momento para que puedan hacer alguna pregunta. Así que levanten la manito si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. De a uno nomás. No se amontonen para hacer preguntas.
Ya pues, atrévanse. Ahí está, Ignacio, por favor. Eh, Realmente no es tanto una pregunta, sino que estoy sorprendido, porque yo llevo ya 36 años en el pastorado y hoy he visto por primera vez al Dios con el corazón roto. Yo me imaginé el Dios con el corazón triste, con el Dios arrepentido por haber hecho el hombre, toda, por verdad, lo desagradecido del hombre que se apartó de tanta bondad. Pero presentarlo con el corazón roto me ha conmovido profundamente. Quiero darle las gracias al profesor Francisco, porque esto me ha dado una perspectiva nueva de todo. Yo no diría nueva, sino más profunda, más real. Me ha hecho ver a Dios más como nosotros, ¿verdad? Así que no sé si estoy bien, pero esto me ha hecho un efecto lindísimo. Que Dios lo bendiga, pastor, y que multiplique su ministerio. La forma de contrastar esto que se ve en Génesis 6, es con Oseas 11 que leí, porque ahí usted se da cuenta, hay otros textos que dicen, pero ¿qué te he hecho, Israel? ¿Qué te he hecho para que te vayas de mí? Hay un grito de Dios hacia su pueblo para que valore la forma en que lo ha tratado. Y no es justo, no es justo que nosotros y nosotras le demos la espalda a Dios porque en realidad no hemos recibido ningún mal de su parte, ¿verdad? Hay salmos que son hermosos. Prácticamente esta visión para mí viene de los salmos. Casi en todos los salmos hay este eco. Recuerden la misericordia de Dios, recuerden los actos de Dios en sus vidas, háganlos presentes. No, no es que lean la Biblia para creer, es que vean sus vidas para corroborar. Si Dios no ha estado presente con suficiente claridad, entonces acérquense y búsquenlo para que lo que Él hace cotidianamente cobre mayor intensidad delante de sus ojos. Gracias, Francisco. Elvin, por favor, da tu micrófono y pregunta, nomás o comenta. Sí, también quería comentar, no sé si se me escucha bien. Sí, sí, dale. Ok, similar a lo que comentaba el pastor Ignacio, nosotros se nos olvida por ratos que también fuimos hechos a la imagen y semejanza de Él. Ujú. Y un cantante salvadoreño decía que Dios también tiene sentimientos. Entonces, por ratos se Sí. nos olvida que, bueno, también se me viene a la mente qué habrá sentido Jesús al ser traicionado por Judas o alguien que estaba pegado a él, que dormía con él, que comía con él, que compartía con Ujú. él. Entonces, cuando el pastor dice, me conmueve darme cuenta o leer o aprender de un Dios con el corazón roto, es similar a lo que yo pienso, que habrá sentido Jesús eh, por parte de Judas, o sea, que siente Dios al, al ver ciertos comportamientos nuestros que van en contra de lo que él quiere para nosotros y que justamente se me venía a la mente esa frase de este cantante salvadoreño, creo que es Mm. Pablo Rosales, que dice que Dios también tiene sentimientos, o sea, a Dios también Bueno. le conmueve una traición, como nos hemos sentido nosotros en algún momento que un amigo o alguien cercano nos ha puesto el pie. Entonces, de igual manera, yo Ujú. me pongo a reflexionar en que eh, a veces tomamos decisiones que a Dios le lastiman el corazón. Entonces eso me hace reflexionar de que ciertamente debemos tomar nuestras decisiones o caminar respecto a lo que Dios también puede sentir. O sea, ¿qué sentiría yo si alguien hace algo que a mí me lastima? Creo que va por ahí mi comentario.
Sí. Bueno, ahí hay que recordar un verso que es muy importante, que es Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si somos la imagen y semejanza de Dios en el mundo, ¿en qué es que realmente nos parecemos? ¿Verdad? En que su espíritu que ha sido soplado en nuestras narices debe contener esa cantidad de amor con el que Dios nos ha hecho. Ujú. Gracias, Francisco. Jaime Wilfredo, habías dado la cámara. No sé si querías hacer un comentario, pregunta o solamente diste la cámara. Hola, gracias, profe Francisco. Yo solamente tengo el placer de conocerlo en otras conferencias por esta misma vía, pero siempre Ah, que hace una exposición disfruto mucho, ¿verdad?, de sus aportes. Yo Dios creo te que bendiga, gracias. Ujú. yo creo que esta introducción que usted nos ha dado nos pone en escenario realmente de un montón de ideas que vienen y cosas que van a aparecer ahí. Y yo creo que a veces al escucharlo a usted, y me alegra todo el grupo de hermanos que están acá, porque no son solamente la comunidad cristiana bautista, sino otros hermanos también de otros cursos que están acá. Mm, Pero me alegra que esa panorámica realmente nos posibilite ir construyendo cosas nuevas. Entonces, hay temas que lamentablemente por el hecho religioso, por el tema doctrinal, el tema dogmático, no hemos visto realmente estos temas y estos señalamientos con profundidad. Incluso a veces al escuchar estas lecturas de los profetas, que quizás no necesariamente las leemos con cierta regularidad, nos causa extrañeza y nos parece que como que esto es cosa de otro mundo o de otra Biblia o de otra índole. Pero cuando uno se detiene a revisar realmente con certeza qué es lo que el texto nos está aproximando, uno va descubriendo exactamente, eh, o sea, lo que duele, pues de hecho, cuando uno lee a Jeremías los primeros 10 capítulos y uno logra entender cómo ujú. ese pueblo de Israel le da la espalda a Dios y se Sí, dedica a la adoración de los Baales, ¿verdad? Y allá también Ezequiel retoma el tema, ¿verdad? O sea, es una cosa impresionante, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el término idolatría que modernamente conocemos, ¿verdad? Así es sí. que le agradezco mucho su aporte y yo espero que esto nos anime a seguir aprendiendo. Gracias, profesor. A la orden. Muchas gracias, Jaime. Josué Azúcar, por favor. Uy. Buenas noches a todos. De igual manera, ahorita yo le estaba comentando, aquí tengo a mi esposa a la par, estábamos cenando, escuchando la clase y me llama mucho la atención el hecho de que para hacer primera clase hemos comenzado a soltar un poco la visión del Dios de los ejércitos a un Dios que le duele y que procura nuestro cuidado. Al estar escuchando esa palabra que el profesor Francisco dijo, un Dios con el corazón roto se me vino a la mente cuando nuestros papás, cuando hemos cometido algún error o Mm, más que un error, hemos tomado una mala decisión y nos han corregido en el camino, nos dicen, vaya, este castigo no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer porque esto es por tu bien y aquí te van estas dos nalgadas, ¿verdad? Entonces, se me vino justo esa metáfora a la mente porque ese es Dios realmente, y ese es el Dios de la perspectiva de antes, y eso me ha gustado mucho, el hecho de comenzar a descubrir otra manera de ver a Dios, y así que estoy muy agradecido y expectante a todo lo que podamos aprender a lo largo del curso, así que muchas gracias. Gracias, Gracias, que Josué. Dios te bendiga. Bien, la última persona que quiera hacer algún comentario para liberar a Francisco también por este momento. ¿Alguien que quisiera agregar algo más?
Jackie, no está dado su micrófono, Jackie. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Bueno, agradecer primeramente a todos, en especial al profesor Francisco. Creo que ha sido una excelente aportación ver de otro punto de vista la introducción al antiguo. Para mí ha sido muy nutritivo, en especial eh, ver ese vínculo que forma Dios siempre con el hombre. Dice que su búsqueda constante de atraer al hombre, ¿verdad? Hacia él para una relación. Es muy interesante, sobre todo cuando hizo énfasis en el capítulo 18 de Génesis, donde se encuentra Dios con Abraham, ¿verdad? En la figura de los hombres que van de paso. Eh, y también me llama más la atención cuando dice, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? O sea, hay una relación que se ha formado de confianza, de amor, entonces porque él está pensando en mi amigo, la importancia que le da a esa relación. O sea, ¿cómo es posible que yo voy a ocultar algo tan importante? Y empieza una serie de negociación, podríamos llamarle, que si seguimos leyendo nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, entonces empieza una plática más profunda que creo que solo se atreven a hacerlo dos personas que tienen una buena relación y confianza para poder hacer ciertas peticiones. Eso, Entonces, desde ese punto de vista de que hay un Dios que de forma constante nos busca, porque difícilmente nosotros los seres humanos vamos a buscar de Él, muy difícil, solo en la necesidad, en el dolor, en la angustia, pero Dios en todo momento está pendiente y está en constante búsqueda de nosotros. Ese es mi aporte. gracias. Si me permite una última palabra, Miqueas 6:3. Esto es a lo que me refiero. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Sí, y eso es Dios hablando a través del profeta. ¿En qué te he molestado? Exactamente lo que acaba de decir la hermana. Gracias. Muchas gracias Francisco, de verdad, de todo corazón, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado, haber estado un ratito, de verdad te lo agradezco muchísimo. Eh, Muy inspiradora el inicio de la clase. Espero estar a la altura para seguir con esto por las los 3 días que todavía después nos van a quedar. Pero gracias, de verdad, Francisco, que Dios te bendiga muchísimo. Muchas Eh, gracias. y quedas también liberado. Gracias por habernos acompañado un Gracias. ratito. Que esté muy Bendiciones. bien. Igual tú, Buenas gracias. noches. Muy bien. Ahora me tienen a mí y espero que me puedan escuchar después de este esta tremenda inspiración que nos dejó Francisco. Eh, Voy a cerrar un ratito el... Bien, ¿cómo enfrentamos el Antiguo Testamento? De hecho, para nosotros los cristianos es un poco complicado. O sea, lo que más manejamos del Antiguo Testamento son algunas partes que tienen que ver con los salmos, por ejemplo, que tienen que ver con algunos de los profetas, Isaías, que generalmente leemos, pero mayoritariamente hemos desperdiciado muchísimo el Antiguo Testamento, particularmente por el tema del Dios violento. Y ese Dios violento a veces no nos permite ver ciertas cosas. Y no entendemos el por qué es que este Dios se hace presente en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a tratar durante este curso de ver el Antiguo Testamento desde una perspectiva un poco más amplia. Obviamente, no vamos a alcanzar a ver todo, pero esto sí que les sirva a ustedes como una semi-introducción para que ustedes después puedan seguir estudiando. Yo les voy a dejar uno de los mejores libros que encontré para la introducción al Antiguo Testamento de un teólogo espectacular que se llama José Luis Sicre,
que va a ayudarles a ustedes después a tener una lectura distinta. Ahora, el tema de hablar del Antiguo Testamento, uno podría hablarlo desde la teología, desde la historia, lo podría hablar inclusive desde la geografía, lo puede hablar desde muchas perspectivas. Sin embargo, una de las primeras cosas que tenemos que recordar para analizar el Antiguo Testamento es pensar qué significó el Antiguo Testamento en tiempos de Jesús. Dice Pablo en Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Lo recuerdan ustedes, cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Pero, ¿qué escritura? El cristiano, generalmente el cristiano de a pie, el cristiano que no ha ido a algún estudio, un cristiano que de alguna forma se ha tratado de educar nomás en la iglesia con lo que, las herramientas que le puedan dar, piensa que cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y no es así. Pablo solamente está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existe. No existe en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice eso, justamente toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos encontrar inspiración en el Antiguo Testamento cuando lo que generalmente vemos es a un Dios, como les decía, violento y un Dios que generalmente, aparentemente, caminara a través de a todos los conflictos, salvando a su pueblo, haciendo guerra con con otras tribus, derrotando a esas otras tribus y obviamente, ¿cierto? Dándole su merecido a los enemigos. Fíjense en muchas iglesias, especialmente neopentecostales, como usan el libro de los Salmos especialmente para hablar de que Dios va a derrotar a tus enemigos, que Dios va a pulverizar a tus enemigos, que Dios va a hacer esto, va a hacer esto otro, y todo tiene que ver con la violencia y no tiene que ver con un Dios de amor que se manifiesta a través del Antiguo Testamento y por medio del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que tratar de concentrarnos en eso. ¿Cómo es que se ve el Antiguo Testamento también dentro del contexto del primer siglo? ¿Cómo lo vio Jesús? ¿Cómo lo vivió Jesús? ¿Cómo lo vivieron los primeros cristianos? ¿Cómo lo vivieron los apóstoles? Esta es otra cosa que generalmente nos equivocamos. Yo creo que eso os tengo que haber dicho. Pero creemos que los primeros cristianos iban a las cuevas con la Biblia en la mano, tal como lo hacemos nosotros cuando vamos al culto. Francisco preguntó, yo quiero que ustedes estén con Biblia, y todos levantaron su Biblia. Bueno, los cristianos no iban así, porque primero el texto solo estaba en las sinagogas y no estaba en ninguna otra parte más. No, la gente no tenía la posibilidad de llevársela para la casa y estudiarla en la casa. Solo la veía en la sinagoga y solo a partir de lo que les enseñaban era que ellos también aprendían o podían interpretar el texto. Entonces, tenemos que olvidarnos de esta figura romántica de que nosotros vemos también casi con corbata y zapatos de charol a los primeros cristianos yendo a las catacumbas al culto. Eso como primera cosa. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, y esto yo después les voy a dejar, voy a tratar de dejarles un video para que ustedes puedan ver algo. eh, no tenemos que perder nunca de vista, nunca, 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 nunca de vista el exilio babilónico. El exilio babilónico marca la pauta de lo que va a significar el texto para los judíos. Hasta el exilio en Babilonia, los judíos eran politeístas, pero a partir del exilio en adelante, ellos se hacen monoteístas y comienzan a crecer, a creer solo en un solo Dios. De hecho, los arqueólogos han encontrado en el mismo Israel imágenes de otros dioses y que estaban muy presentes y eran parte de la adoración de los mismos judíos. Entonces el exilio babilónico marca una pauta
a partir del exilio babilónico, vamos a tener que leer el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Cuando son llevados cautivos y prácticamente se desarma el pueblo judío, porque también les destruyen el templo. Cuando les destruyen el templo, entonces les destruyen la adoración central, porque la adoración central ocurría en el templo. Y de tener un Dios, ¿cierto?, que se iba a manejar solo en el templo, pasan a tener un Dios que se va a manejar en las sinagogas. Por lo tanto, Dios se hace un poco más público. ¿Ya? Se hace un poco más conocido, se hace un poco más masivo, por decirlo de otra forma. El templo ya no existe y por lo tanto el templo va a dejar de ser el centro. Pero el exilio también hace que el pueblo judío pierda mucho de su cultura, de su religiosidad y por lo tanto va a perder mucho de su identidad. ¿Ok? Va a perder mucho de su identidad. Por lo tanto, el Antiguo Testamento también está configurado para que el judío reconstruya su identidad a partir del exilio babilónico. Y a partir del exilio babilónico, entonces de aquí en adelante, lo que va a suceder es que eh, todas las historias, todas las narraciones que se cuenten son para crear esta identidad. ¿Se entiende? Entonces, la recuperación de esta identidad se va a forjar a través del exilio en Babilonia y obviamente para los judíos el tema babilónico va a cobrar una gran importancia. Fíjense que los dos apocalipsis que existen en la Biblia, pues existen dos apocalipsis. Esto apréndanselo ahora para que ustedes nunca más se les olvide. Existen dos apocalipsis en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Apocalipsis del Nuevo Testamento ustedes ya lo conocen, que es el libro de Apocalipsis, pero el Apocalipsis del Antiguo Testamento es el libro de Daniel. El libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El Apocalipsis pertenece a un lenguaje literario que se llama apocalíptica, ¿ya? Que es una forma de narrar. Eso lo vamos a ver después con más calma. Solamente para que ustedes lo sepan. La apocalíptica es la forma en la que yo cuento algo, en la que yo digo algo, ocultándolo de aquellos que no son parte de mi grupo, para que ellos no lo sepan y que los que sí son de mi grupo lo puedan saber. El libro de Daniel no se escribe en tiempos de Nabucodonosor, ni se escribe en tiempos del exilio. El libro de Daniel se escribe en tiempos donde el imperio griego se había hecho del poder y había, ¿cierto?, tomado el poder también de los judíos, ¿ok? Y esto ocurre más o menos en el 140, más o menos, antes de Cristo. Eh, Fíjense, generalmente nosotros decimos que hay un silencio entre Malaquías y Mateo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Mateo el primer libro del Nuevo Testamento. Sin embargo, no hay silencio. El libro que está al medio es Daniel. Y Daniel va a utilizar la figura de Babilonia y la figura de Nabucodonosor para representar a su poder eh, actual, que es Grecia, ¿cierto? El imperio griego, y a Antíoco Epífanes IV. Entonces ellos van a configurar todo esto. Pero esto lo vamos a ir entendiendo paso a paso. Sé que en el curso pasado el tema de la formación espiritual es un poco más liviano, pero ahora de aquí en adelante vamos a entrar en un terreno un poquitito más pesado y vamos a tratar de irnos con calma para que ver las posibilidades, ¿cierto? Ahí Ofelia y Gabriela ya se mueven así como, pero ¿qué está diciendo? Se nos va a hacer pesado de aquí en adelante. ¿Iremos a probar o no iremos a probar? Va a depender de ustedes. Va a depender de ustedes. Yo les dejo eso nomás. Hay prueba al final del curso. No, mentira, no hay prueba. Entonces vamos a tratar de ir diciéndolo despacito para que se trate de ir entendiendo lo que estoy diciendo. Hablar de introducción al Antiguo Testamento, generalmente nosotros podríamos hacer lo que hace todo el mundo.
ya de decir cuántos libros son, quiénes lo escribieron, algunas otras de partes que necesitamos conocer. Sin embargo, hay algunas cosas que yo me voy a saltar, obviamente por una cuestión de tiempo, y es porque eso también ustedes lo pueden ver de manera mucho más fácil a través de otros cursos. Sin embargo, hay algunas cosas en las que yo sí quiero detenerme y en las que me gustaría que también podamos dedicarles un poquitito más de tiempo. Eh, la, la Biblia en sí no queda configurada en el Antiguo Testamento, queda configurada después de Jesús. Recién el Antiguo Testamento queda configurado mucho tiempo después de Jesús. Por lo tanto, los libros canónicos que existen en el, digamos, en tiempos de Jesús, no son todos los que nosotros quisiéramos que sean, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, posteriormente hasta el siglo tercero después de Cristo, quedaron integrados una lista de 22 o 24 libros. No eran todos tampoco. Hay algunos libros que tuvieron hartos problemas para entrar, pero de eso no vamos a hablar. Entonces, sí, nosotros pensamos que cuando hablamos del Antiguo Testamento ya todo estaba dicho y todo estaba así como, ya son todos canónicos. No, no son todos canónicos. Más encima que existe un problema. Hay un problema grave. eh, Jaime Wilfredo debe de saberlo y también mi querido Ignacio. Eh, el problema que tiene el Antiguo Testamento es que los griegos, especialmente cierto Carlomagno, manda a hacer una Biblia o a traducir la Biblia del hebreo al griego. Y nosotros vamos a conocer esa Biblia con el nombre de Septuaginta. ¿Ya? Septuaginta o la versión de los 70. Eso es más fácil que Septuaginta. La versión de los 70. Se ocuparon muchos años para hacer esta traducción. Sin embargo, también hubieron otros libros que se incluyeron ahí que, obviamente, los judíos después no incluyeron, los llamados apócrifos del Antiguo Testamento. Y hay un libro muy importante, pero muy importante, que ustedes no tienen que dejar de leer, que es el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos cuenta la historia del pueblo en ese lapso entre Malaquías y Mateo, que no la cuentan nuestros libros porque no lo tenemos. En cambio, el libro de Macabeo va a contar, ¿cierto?, este periodo que es más o menos de 100 años, en donde los macabeos se hacen del poder en el pueblo judío y obviamente, ¿cierto?, es lo que queda ahí. El tema está en que los fariseos, que no se llevaban bien con los macabeos, dijeron, no, estos libros no tienen que entrar, entonces dejaron a los macabeos afuera. ¿Ya? Ustedes pueden encontrar estos libros en la Biblia Católica o también en la versión Dios habla hoy, ya que es una versión protestante que incluye los libros apócrifos. Entonces, no tenemos que perder de vista ciertas cosas para que no caigamos en esto de no, que toda la escritura, que no, no toda la escritura estaba configurada en el Antiguo Testamento y no toda la escritura estaba configurada en tiempos de Jesús, sino que existían solo algunos libros y algunos se tomaban en cuenta y otros no se tomaban en cuenta. Específicamente, los que más se tomaban en cuenta eran los libros de la ley, ¿cierto? El Pentateuco, que era lo que más se veía, y obviamente los profetas. ¿Vamos bien o no? ¿Mucha información para tan poco rato? Eh, Marisol se ríe. Bien. Gracias, Kevin, por levantarme el dedito. El gordo. Gracias a Josué también ahí está levantando el dedito gordo. Sí, excelente. Espero no darle sueño, así, aunque para mí es más tarde que para usted. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo la selección? Fue un proceso enorme de tiempo, que no lo vamos a decir ahora, porque eso lo pueden ver ustedes con calma en cualquier otra parte, ya no es tan interesante. Sin embargo, lo que sí quiero decirles cuál es la clasificación eh, de de los libros. Primero estaba la Torá.
tal como se escribe, Torá, con acento en la A, o los libros de la ley, que forman parte del Pentateuco. Aquí decir que generalmente nosotros cuando citamos el Pentateuco decimos que son escritos por Moisés. Pero mis queridos hermanos y hermanas, lamento decepcionarles, pero Moisés no escribió ningún libro. Lo que sí se hace es dedicarlo a Moisés, porque es la figura fundamental del Pentateuco. Pero Moisés en sí no escribió ningún libro. Nosotros decimos la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés se toma de esa forma porque forma parte de la historia del pueblo judío. ¿Ok? Segundo, tenemos la Torá, después tenemos los Nevi'im. Se escribe como suena, con B y dos I, Nevi'im, que son los profetas. Y en los profetas tenemos los que son llamados profetas anteriores, como Josué, jueces, Samuel y reyes, y los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores que conocemos nosotros. Si ustedes no alcanzan a tomar apuntes, no se preocupen porque estos están los apuntes que yo también les regalo a ustedes. Solo para que ustedes lo tengan como información y sepan la división de los libros en el Antiguo Testamento. Y están también los Ketuvim, que son los escritos. Son Salmo, Proverbio, Ruth, Cantar de los Cantares, Job, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y los libros de las crónicas. Esos formaban parte de los escritos, ya los llamados Ketuvim, que para nosotros en el mundo protestante están como divididos de otra forma. Están el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los profetas. Profetas, ¿cierto? Mayores y profetas menores. Esa es la división que tenemos nosotros. ¿Sí? Eso les suena mucho más conocido. Esa es la división que tenemos nosotros. Pentateuco, libros históricos, poesía y los libros de los profetas, que son los profetas menores y los profetas mayores. Los profetas mayores son mayores no porque tengan más edad o sean más viejitos. Se llaman mayores porque tienen más contenido. ¿Ok? Los profetas menores tienen un contenido más corto. De hecho, hay un libro dentro de los profetas que tiene un solo capítulo. Entonces son solo libros que son chiquitos y por eso son considerados los profetas menores, pero no era porque tenían un rango más bajo ni nada que se le parezca, sino más bien por la cantidad de contenido que tenían. De hecho, el libro de Isaías, que forma parte de los profetas mayores, tiene dos divisiones. Isaías desde el 1 al 39 e Isaías del 40 en adelante. ¿Ya? De Isaías del 1 al 39 es antes del exilio y del 40 en adelante es en el exilio. ¿Ok? Para que se entienda. Son seguramente dos Isaías muy distintos, sin embargo, están dentro de un mismo libro porque obviamente hay una diferencia en años respecto uno del otro. Si ustedes ven y comparan el capítulo 1 del libro de Isaías con el capítulo 40, se van a dar cuenta de la diferencia que puede haber dentro de estos libros. Bien, el libro de Cantar de los Cantares le costó un poco entrar en el canon por el tema del erotismo que desborda el libro de Cantar de los Cantares. Y Ofelia y Gabriela sientan muy bien con la cabeza diciendo, sí, es erótico. Sí, es un libro que, de hecho, no podía entrar por estas razones, digo, por considerarlo de esa forma, pero también tenía un problema de que el texto en sí, lo más probable es que no haya sido escrito por un hombre, sino que haya sido escrito por una mujer. Si Cantar de los Cantares es muy probable que haya sido escrito por una mujer y no por un hombre. Esa es como es el gran eh, el gran anónimo que tiene la Biblia es el Cantar de los Cantares. Si usted quiere dedicarle algo bonito a su esposa, hay bastante, o a su esposo, ¿cierto? Hay bastante material como para que ustedes lo hagan, ya que se puedan dedicar ahí
algún texto de eso. No se dediquen nada de los profetas porque seguramente a alguien le va a doler lo que le va a decir. Pero el Cantar de los Cantares son una poesía bonita para dedicar. Es poesía. El libro de Esther, estoy dando algunas cosas, algunos vistazos que ustedes más o menos conozcan los libros, algunas configuraciones nuevas para que pues, se tengan como información. El libro de Esther es el único libro en la Biblia que no contiene la palabra Dios. En ninguna parte dice Dios. Solo cuenta la historia y es un cuento, no es una historia real, es un cuento. ¿Ok? Es un cuento que se desarrolla para más o menos configurar lo que significó el tiempo en el que vivió la protagonista o los protagonistas, ¿cierto?, de su época. Entonces, tenemos que ver los libros en su contexto y no fuera de ellos para poder más o menos entender desde dónde estamos leyendo. Bien, ¿vamos bien hasta ahí o no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alcance o observación? Por ahora, no. Bien, vamos bien. Kevin está anotando todo lo que puede anotar de lo que estoy diciendo. Bienvenida, Mónica. No te habíamos visto. Qué bueno que llegaste de la universidad. Espero que te haya ido bien y que te haya sacado un 48. No sé cuál es la calificación que tienen ustedes allá. Nosotros aquí calificamos del 1 al 7. Así que espero que te haya sacado un 89. Bien, entonces, las divisiones que tenemos nosotros fueron, en cierto sentido, puestas en orden, entre comillas, cronológico. Pero ustedes tienen que saber, anotar en alguna parte, de que la Biblia no es cronológica. No hay una cronología completa en la Biblia. No empieza en el año 0 y termina en el 400 antes de Cristo. ¿Me explico? No, eso no existe. Volvemos a lo que dije al inicio. Tenemos que recordar que una cuestión muy importante para leer el Antiguo Testamento es no olvidar el exilio babilónico. Si no olvidamos el exilio babilónico, entonces tenemos que recordar que gran parte de los textos fueron terminados durante el exilio y algunos son post-exílicos. Por lo tanto, tenemos que aprender de que los textos no son cronológicos. Es decir, Génesis capítulo 1, verso 1 no está para decirnos, este es el año 0. ¿Ok? ¿Por qué? Y lo hemos dicho en en algunas otras conversaciones. La Biblia no es un libro histórico. No es un libro histórico. Esto lo he hecho con otros estudiantes y creo que no sé si lo he hecho con ustedes, pero los que saben inglés aquí, que son la mayoría, yo soy aquí el más analfabeto en inglés, solo sé decir mi nombre, Mark, en inglés. Pero ya que Josué está con su cámara dada ahí, me va a decir cuántas palabras en inglés existen para historia. Realmente solo conozco una y es History. Y hay otra más. Redoble de Hasta ahí tambores. me quedo. Ustedes han visto No unos sé monitos decir. animados que cobran vida y su dueño es Andy. Se llama Toy. Ah, Story. pero bueno, esa es la otra Toy, palabra. Toy Story. Story. ¿Ya? Existe la palabra history y existe la palabra story. Espero decirlo bien y que no alguien después me corrija. No, se dice así. Bueno, pero ya se entiende. Existen dos palabras. History significa historia propiamente tal, es decir, con elementos cotejables de la historia. Y la otra es story, que es una narración. ¿Ya? Dicho en castellano debería ser la narración de los juguetes, Toy Story. ¿Sí? Entonces, la story es una narración. La Biblia es una story, no es una history. ¿Se entiende? Es una narración. Narra hechos.
que ocurren dentro de un rango histórico, pero que no responden a elementos históricos propiamente tales. ¿Por qué? Comparen mentalmente, o a menos que ustedes quieran buscarlo, Hebreos capítulo 11, verso 1 y Génesis capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice Génesis 11, verso 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos que fueron creadas todas las cosas de lo que no se veía. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Yo no estoy viendo el texto porque me lo aprendí de memoria para la clase. Para que ustedes, si ustedes lo quieren comparar, dice, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por la fe entendemos que fue creado el universo de las cosas que no existían. Ahora, comparen con Génesis capítulo 1, verso 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. El capítulo 11 de Romanos ofrece una visión mucho más cercana a lo que nosotros conocemos hoy de cómo se formó el universo, que se formó de las cosas que no se veían y que de esta forma, ¿cierto? De aquello que no estaba, de aquello que no existía, se formó. ¿Ok? Es lo que nosotros generalmente lo podemos ver en los libros de historia respecto de la creación del universo. Sin embargo, en el Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y lo único que nos dice el texto es que cuando todo se hizo, estaba todo patas para arriba, ¿cierto? Todo estaba muy desordenado, todo estaba como muy revuelto, y entonces Dios viene a colocar el orden necesario para la creación. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, esto vuelvo a repetir, la Biblia no es un elemento que nosotros pudiéramos seguir cronológicamente. Hay hechos que nosotros no vamos a lograr entender. Y esos hechos que no logramos entender, entonces muchas veces nos colocan en una encrucijada. Y esa encrucijada nos termina haciendo lo que yo les he dicho miles de veces, a lo mejor no tantas, pero siempre nos terminamos apretando los dedos en una puerta. Para los que no han estudiado conmigo generalmente antes, especialmente Jaime, Ignacio, Rosita Lila e Iracema, le pregunto a los estudiantes de Sácate con Lucas. Eh, Eso, gracias por poner su cámara, Jackie, y ojalá muchos pongan su cámara porque me encantaría verlos. Díganme, mi querido Kevin, dígame, sin abrir la Biblia y sin hacer nada, ¿cuántos relatos de la creación hay en la Biblia? ¿Uno, dos, tres, cuatro? Yo solo, bueno, pudiera decir que hay dos, Ya, hay dos. ¿Dónde están? eh, en Génesis Ok. y, y también en el libro de Juan, en el apóstol Juan. Muchas gracias, Kevin. Emilio. Hay dos creaciones. Creo yo que es la tradición sacerdotal que se encuentra en el capítulo 1 de Génesis y en el capítulo 2 se encuentra la otra, si mal no recuerdo. Para ser exacto, le digo el texto bíblico. Aquí ando buscándola en la Biblia. Dije sin Biblia. Ya le digo en dónde comienza la otra. Capítulo 2, verso 4, porque si no nos vamos a demorar un poquito. Sí, Sí, 2:4. Emilio Menchú tiene razón. Hay dos creaciones. Una está en el capítulo 1
verso 1 y siguientes, y la otra inicia en el capítulo 2, verso 4. En lo que se equivoca Emilio es que no pertenece la primera a la sacerdotal, sino que a la eloísta. ¿Ya? El Pentateuco, el Pentateuco es una compilación de historias. Anótenlo, escríbanlo por ahí en alguna parte. El Pentateuco es una compilación de historias que fueron cuatro relatores los que existen. Y estos cuatro relatores no es que sean cuatro personas, sino que cuatro grupos de relatores. Los eloístas, los yavistas, los deuteronomistas y los sacerdotales. Lo repito, eloístas, yavistas, deuteronomistas y sacerdotales. Son cuatro relatores, ¿cierto?, que nos mencionan y compilan las narraciones para que nosotros tengamos hoy día configurado el Pentateuco. ¿Cómo sabemos en dónde escribe uno, en dónde escribe el otro? La verdad es que para todos nosotros es casi imposible saberlo. Sin embargo, si ustedes se fijan en el castellano, lamentablemente solamente para verlo, van a leer ustedes al principio, en el verso 1, capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el capítulo 4, en el capítulo 2, verso 4 en adelante, dice, estos son los inicios de los cielos y la tierra cuando Jehová, Dios, los hizo. ¿Sí? Ustedes lo ven ahí. La palabra Jehová corresponde a este grupo llamado Yavista y la palabra Dios, solo, sin apellido, corresponde a los eloístas. Ya que en el principio, en el hebreo, dice Bereshit bara Elohim. Elohim es la tradición que está al inicio. Las dos son diferentes, las dos son muy distintas la una de la otra. ¿Por qué sabemos que la Biblia no es cronológica? Por el capítulo 1 de Génesis. ¿Cuál es el gran problema que tiene Génesis capítulo 1 para nosotros determinar de que la Biblia no es cronológica? Fíjense bien, vamos a leer con calma y ustedes sigan la lectura. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces en el 3 comienza la cosa. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas que estaban abajo y la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó a la expansión cielos y a la otra, y fue la tarde y la mañana, ¿cierto? El día segundo. Verso 9. Y también dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de todo fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas,
y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen en la tierra abierta y la expansión de los cielos. ¿Pusieron atención o no? ¿Cuál es el problema que existe en este pasaje que nos hace dar cuenta de que no hay cronología en la Biblia? Redoble tambores. Están conmigo, ¿no? Están aquí, no están aquí. Bien, gracias. Gracias, Marisol. Gracias por mover su dedito y decirme que está aquí junto conmigo. Bien, gracias también a mis queridas Ofelia y Gaby. Ok, ¿se dieron cuenta cuál es el problema, no? Bien. El problema que tenemos, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, es doble. Uno, al inicio dice, si ustedes se fijaron, en el día uno se crea y se separa la luz de las tinieblas, ¿sí? Para hacer el tema del día y de la noche. Mi querido Josué Azúcar, ya que está ahí con su camarada y es el primero que tengo arriba, así, para preguntarle, ¿cómo nosotros sabemos o cómo se produce el cambio de día y noche? ¿Qué necesitamos para que se produzca? ¿Que se oculta o que aparezca el sol? ¿Y cuál es el problema entonces? Que el sol recién es creado el día cuarto. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dan cuenta, no? Recién Entonces el no día cuarto. hubo, Dígame, Gustavo. entonces desde que comenzó no había día y noche hasta el día 4. Hasta el día 4. El tema está, vuelvo a repetir, que la Biblia no es cronológica. No nos está contando la historia de cómo se hicieron las cosas. Nos está narrando una posibilidad que es la cosmovisión judía respecto de cómo fueron hechas las cosas. ¿Cuál es el otro problema? Que también está derivado del sol. ¿A alguien aquí le gustan las plantitas o no? ¿Sí? A todos les gustan las plantitas. Especialmente una planta verde que tiene la hoja estirada. No, mentira. A las hermanas Eh, de aquí de Zacatecoloca les encantan las plantas, pastor. Esta es la planta. Bueno, ¿qué necesitamos, Gustavo? Ya que diste tu micrófono, ¿qué necesitamos para que las plantas crezcan? Aparte de agua y Que, tierra. que haya fotosíntesis, Excelente, Gustavo. ¿Y cuál es el problema entonces? que no había luz para que la planta hiciera ese proceso. Exacto. Nuevamente tenemos creado, ¿cierto? El sol el día cuarto y obviamente las plantas y lo otro y los frutos que están en el día anterior no tenían de dónde haber producido la fotosíntesis. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Ok. Esto es para volver a decir que tenemos que darnos cuenta de que los textos están para otra cosa y no están hechos o fabricados para hablarnos acerca de cronología. Ahora, a esto le sumamos que el problema más grande que tenemos comienza en el capítulo 2, verso 4, porque vamos a ver una creación prácticamente totalmente distinta a la del capítulo 1. Fíjense, fíjense que en el capítulo 1, recién, recién en el verso, ah, déjenme ver,
capítulo 1, verso 26 en adelante. Hagamos, esa palabra hombre debe leerse por ser humano, por ser viviente, como ustedes lo quieran llamar, pero no debe leerse como hombre, porque generalmente nuestra mente habla acerca de hombres de género, pero este texto no habla de género, ¿ya? No habla de un género propiamente tal, sino que habla de la humanidad. Dice, hagamos al hombre o a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y sigue para abajo, ¿cierto? Todo el texto hablándonos acerca de eso, y dice al final, y vio Dios todo lo que había hecho, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, para esta creación, en el capítulo 1, el hombre es creado en el día sexto. ¿Ok? Vamos al capítulo 2, verso 4 en adelante. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios los hizo, ¿cierto? Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor y el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos? Marisol Lobato. Dice que en el día sexto dice que formó al hombre, y luego aquí donde estábamos viendo también menciona de que no había hombre para que labrase la tierra. Pero los creó, y los creó al final o al inicio. En el versículo, dice en el 26 permítame, que me perdí. En el 31 del capítulo 1 dice de que lo creó al hombre en el día sexto. Y Pero ya en el capítulo 2 vemos de que dice de que Jehová Dios, dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Pero esto está al inicio o al final de la creación. Al final de la creación. No, al inicio. Al principio. O sea, en el principio, en el 1 dice, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. En el 1 está al final y en el 2 está al inicio. Dígame, querido Ignacio, perdón. No, perdone, fue que me puse un poco nervioso porque sabía la respuesta, pero no quería interrumpir, por supuesto. Gracias, pastor. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Perdón. No, está bien, Ignacio. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir o no? Es como que si estos dos elementos se contradijeran. Uno dice que fue al final y el otro dice que fue al inicio. ¿Qué es lo que nosotros no sabemos de estos textos? Lo que no sabemos de estos textos es por qué los hicieron, o para qué los hicieron, o qué es lo que querían demostrar a través de estos textos. ¿Me estoy explicando? Como estos textos tienen una conexión, y aquí es donde yo les vuelvo a decir que tenemos que prestar mucha atención al tema de Babilonia. El capítulo 1 tiene mucha conexión con Babilonia. ¿Por qué? Porque los judíos creían en un solo Dios y los babilonios no. Y la respuesta es, ¿cuáles eran los dioses babilónicos? Los dioses babilónicos eran los astros, el sol, la luna, las estrellas. ¿Me explico? Entonces, este capítulo, el capítulo 1, demuestra a los babilónicos que el Dios judío está por sobre
los dioses babilónicos. ¿Por qué? Porque Dios es el que crea el sol, el que crea la luna y el que crea las estrellas. Por lo tanto, Dios crea a sus dioses. ¿Me estoy explicando? Véanlo así, véanlo en esa perspectiva. Este texto tiene una perspectiva política, de un enfrentamiento en contra del poder imperial de los babilónicos. Nuestro Dios es mucho más grande que el Dios de ustedes. Y el capítulo 2 está hecho y estructurado para otra cosa, para enseñarle a los judíos cuál era su conexión con la tierra. La palabra, que ustedes ven ahí que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, la palabra en hebreo es Adamá, con H final, Adamá. El hombre es creado del Adamá, el hombre es creado del polvo y por lo tanto se llama Adam, sin la H final, Adam solamente. De ahí que derivó nuestro nombre de pila, Adán. Pero Adam es tierra, simplemente. Este texto está para hablar de la conexión del hombre con la tierra, porque los hombres se iban a volver labradores. Y aquí hay una separación entre el momento en que Dios crea podríamos decir, al labrador y después crea a la mujer. ¿A quién llaman? Eva. Y la palabra Eva, ¿hay alguna Eva aquí entre nosotros? ¿Alguien que se llame Eva? ¿Josué Eva? No, no, no es Josué Eva. No, no se rían. Después, te apuesto que después le van a decir en la iglesia Josué Eva. Eh, son- son- ustedes son malos. Después lo molestaban cuando yo fui para allá, ahora lo van a volver a molestar y decir Josué Eva, Leonardo Eva. No, no existe ningún Leonardo Eva tampoco. Bueno, la palabra Eva significa dadora de vida. Es una palabra hebrea. Significa dadora de vida. ¿Por qué? Porque la mujer era la que iba a dar a luz a los niños. Entonces, lo que está hecho aquí es para decirnos y mostrarnos, ¿cierto?, qué es lo que cada uno de ellos, o el rol que cada uno de ellos iba a cumplir en la vida. Uno de labrador y el otro, ¿cierto?, iba a ser, la otra iba a ser la que iba a dar a luz a los niños judíos. ¿Sí? Entonces está para darnos esta separación de roles dentro de la creación. Hay un montón de otras cosas más, pero no vale la pena mencionarlas ahora. Solo quiero mencionar estas dos cositas. Entonces esto tenía conexión entre el judío, la creación y la forma en la que ellos debían desempeñar cada rol que ellos tenían. Porque el hombre estaba conectado, el hombre macho, ¿cierto? Estaba conectado con la tierra porque él había sido hecho del polvo, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? Se iba a convertir en labrador. Y la mujer, porque ella iba a tener la posibilidad de dar a luz a los nuevos israelitas que iban a ir naciendo. Entonces, cuando nosotros queremos ver estos dos textos, capítulo 1 y capítulo 2, tenemos que entender la razón por la que fueron hechos, la razón fundante de por qué fueron hechos, por qué fueron escritos. Y no fueron escritos para hablarnos acerca de cronología, sino que, que fueron escritos para dar a entender, ¿cierto? Al principio, ¿cierto? La conexión política esta de reclamo a los babilónicos, porque el dios judío era más poderoso que el dios de los babilónicos, y el otro, la conexión que el hombre tenía con la tierra. Vamos bien, ¿o no? Por favor, quiero detenerme aquí un momento y háganme preguntas, porque veo las caras, por lo menos que veo aquí, son bastante así como de qué está hablando este tipo. Siempre veo a Damery muy pensativa, así que me imagino que está pensando en qué es lo que estoy diciendo.
Va a hacer la foto. Hola, hola. Ahí está. Fernando, dígame. Hola, buenas noches. Dice que me llama mucho la atención esta forma eh, de el orden descronológico que está compuesta De la crono. Biblia, porque yo siempre cuestionaba exactamente Génesis 1, 2. Yo decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Dice, ¿cómo es eso que creó los cielos y la tierra estaba desordenada? Y en el orden que usted ha ido exponiendo las cosas, en un capítulo habla como que eso tuvo que haber estado anteriormente, y entonces uno entra como en esa confusión y se pregunta, ¿verdad? Si no, en algún momento no hubo una especie de guía o de orientación de cómo leer los libros para lograr, los- para lograr entender o de alguna forma descifrar la cronología de los hechos, pero como usted bien ha mencionado, estamos hablando de un tema de history, como lo dijo, de una narración, ¿verdad? Que ha sido dada, ¿verdad? Conforme a hechos que se fueron, obviamente, exponiendo en el transcurso del pasar, ¿verdad? Entonces, ahora que usted lo expone de esa forma, creo que también desempolva la mente de uno y trata de entender de alguna forma que no es tan tácita, ¿verdad? El orden en cómo están plasmados los capítulos, porque eso también puede generar confusión. No obstante ello, quiero advertir de que creo que nosotros tampoco no andamos tan perdidos, lo que hemos tenido en algún momento la oportunidad de impartir alguna reflexión porque jugamos mucho con los textos bíblicos. Estamos en Génesis y luego relacionamos allá en Mateo. Entonces, pero porque complementamos un cuerpo bíblico, complementamos un bosquejo a través de las ideas que obviamente a través del discernimiento y el Espíritu Santo pues nos da a efecto de poder dar una buena orientación de la palabra de Dios. Nada más eso, pastor, gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Eso, vuelvo a repetir, no tiene nunca que olvidarse de que vamos a tener libros históricos, pero los libros históricos no solo representan la historia, sino que también presentan narraciones, otras stories, ¿ok? Van a leer ustedes al personaje Sansón y tienen que preguntarse desde dónde nació esta narración, cómo es que llegó a este momento, cuáles son las cosas que yo tengo que analizar para poder entender estos pasajes. Van a leer ustedes el libro de Job y ustedes tienen que pensar y darse cuenta, por ejemplo, que el libro de Job no es un libro de historia, no nos está contando de que esto fue así. O sea, alguien estaba en la presencia de Dios, como están muchos de ustedes, ¿cierto? Como está Marisol, como está ahí Gabriela y Ofelia, como están Kevin con un lápiz y un papel, como Marisol, ¿cierto? Tomando apunte, entonces el tipo estaba ahí. Ahora llegó Satanás también para dar ¿Cómo puedo hacer? cuenta. Dígame, Gustavo, Yo le quería preguntar una cosa, pastor. dígame. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuántas personas habían ahí? Bien, voy a tratar de responder, pero voy a terminar con lo que estaba diciendo primero, por el tema de Job. El tema de Job también es una story, ¿ya? Es otra forma en la que ellos entienden la vida, ¿ok? Como Job es como cualquier ser humano, al que le pasan cosas buenas, al que le pasan cosas malas, al que le pasan que tiene amigos y unos los traicionan, ¿se entiende? Job es la vida, es la vida misma de cada uno de nosotros reflejada en un texto. La vida es así. No puedo yo hacer nada porque, qué sé yo, me tocaron estas cosas. A todo el mundo le pasan cosas buenas, a todo el mundo le pasan cosas malas. No todo va a ser tan malo, ni todo va a ser tan bueno. La vida se va a manejar así. Entonces, el autor hace todo este modelaje para que la gente que lo está escuchando pueda prestarle atención, entonces diseña toda una narración. No sé cuántos escritores tenemos aquí en medio de nosotros en este momento, pero todos, ¿cierto?
como nuestros padres, especialmente aquellos que tuvimos padres y que no sabían leer ni escribir, pero sin embargo nos contaban historias. Y nos contaban historias para quedarnos dormidos, o nos contaban historias para que nosotros sepamos de sus vidas, de cómo ellos vivían en el campo, de cómo ellos vivían en la ciudad, no sé, nos contaban historias. Pero si ustedes hacen memoria de lo que sus padres les contaban o de lo que sus abuelos les contaban, se van a dar cuenta de que hace 5 años atrás mi papá me contó esta historia, pero ahora que me la vuelve a contar le agregó algo. Y 5 años después le volvió a agregar algo. Y eso es para hacer la historia interesante. O no hacemos lo mismo nosotros cuando de repente queremos decirle a algún sobrino, a alguien más chico que nosotros, oye, yo sé algo, entonces le empezamos a contar y le contamos toda una historia y el tipo no nos deja de poner atención. Bueno, lo mismo pasa con el libro de Job, que enseña respecto de la vida y obviamente de la vida como es y que en esta vida nos pasan cosas buenas y en esta vida también nos puedan pasar cosas malas. Respecto de la pregunta de Gustavo, vuelvo a decir, Gustavo, no es story, digo, perdón, no es history, es story. Por lo tanto, yo no te puedo decir cuántas personas habían. Es la cosmología, ¿cierto? Judía, diciéndonos cómo es que creen ellos que los seres humanos fueron creados. Ahora, el tema aquí, el centro de esta narración, está puesta en que los seres humanos, porque aquí no nombra ni a un hombre ni a una mujer, sino que dice varón y hembra los creó, no hay una diferencia entre uno y otro, en un mismo tiempo fueron creados los dos, ¿ya? Eh, el acento está puesto en que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que tenemos que entender no es si es que habían 20.000 Adanes o 30.000 Evas, ¿cierto? Para poder entender la historia, sino que la función de lo que viene luego es de que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que tenemos que descubrir es cuál es la imagen y semejanza de Dios que tenemos con nosotros. Ya parte de eso lo dijo Francisco delantito en su alocución, ¿cierto? Hablándonos acerca de el amor, de sentimiento que tenemos por dentro, pero aquí hay una función. Luego de este texto hay una función. ¿Qué es lo que, o para qué es que estos seres también son creados? ¿Cuál es esa función? El ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios en una cuestión fundamental, que es el de ser gobernadores. ¿Cierto? Ustedes, espérenme un segundito. Es que Sorina como que tiene algún problema con la señal porque se conecta y se desconecta. Se me desconecta. Sí. Dios mío. Fíjense, después de que Dios los creó, verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias. He aquí, os he dado toda planta para que ustedes coman. El hombre fue creado para que de alguna forma a- aprenda, ¿cierto?, de Dios a cómo cuidar de lo creado. Es el sentido de gobernabilidad. Dios creó y Dios es el creador y Dios es el que hace todo y Dios va a cuidar de su creación. El sentido está puesto ahí, en lo que viene después, en aquello que, cuál es el mandato de Dios sobre ellos, que es el de ser, en cierto sentido, administradores de aquello que Dios le ha dado. Fíjense, en el capítulo 8 del libro de los Salmos, el capítulo 8 del libro de los Salmos va a decir justamente algo muy parecido. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque en él fundaste todas las cosas, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y aquí viene el texto. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, lo llenaste de gloria y de honra.
y todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Me estoy explicando? El sentido, el sentido primario que tiene el texto no está puesto solo en el hecho de que Dios hizo al ser humano, sino en esta forma en la que Dios iba a tener la posibilidad de darle al hombre esta, o poner en el hombro, ¿cierto?, este peso de ser un buen administrador de aquello que Dios había dejado y que obviamente también dentro de estos planes, y lo va a hacer notar Pablo en el libro de Romanos, en donde va a decir, aún hoy día la creación gime con dolores de parto para esperar, ¿cierto?, la manifestación de los hijos de Dios. No sé si me estoy explicando, Gustavo, pero vuelvo a repetir, esto no está O aquí sea que, dado. Dígame, Gustavo. o sea que en pocas palabras el hombre fue creado por Dios para ser un mayordomo de la Exacto, creación. exacto. Y ese es el acento del capítulo. Y la calidad de mayordomo tiene que ser igual a la calidad de mayordomo de Dios. Dios no abusa, Dios ama. Dios no abusa, Dios cuida. Dios no abusa, Dios protege. ¿Se entiende? Esa era la idea de quienes estaban escribiendo este texto. Yo Gracias, le Gustavo. preguntaba, Dígame. lo último, yo le preguntaba también porque dice, hagamos. Ah, lo que pasa, mi querido Gustavo, y aquí la gente generalmente especula, ¿no? Que Dios estaba aquí con ¿cuánto se llama? Con Jesús y estaban todos los ángeles y todo lo demás. La palabra Elohim en el griego, perdón, en el hebreo, es una palabra en plural. La terminación im en hebreo es el plural. Fíjense, al inicio dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Esto debería leerse literalmente como, en el principio los dioses crearon. ¿Sí? Solo Sí. que la palabra Elohim era para hablar de esta multiforma de Dios. ¿Jaime está hablando con nosotros o...? Sí, estoy hablando. Diga. No, solo para completar la idea con lo que Gustavo pregunta, también hay varias figuras, eh, varias figuras literarias que aparecen varios géneros literarios y también varias figuras literarias. Entonces también por ejemplo, la diatriba, que va a ser Pablo lo ocupa mucho cuando él se pregunta y se responde, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? Pero también entonces hay algo que se llama plural retórico. Y el plural retórico exactamente tiene que ver con eso. O sea, es una persona la que está hablando, pero utiliza ese hagamos, ¿verdad? Entonces se lo pone en plural. Pero esa es también una forma de escribir. Y se escribe de esa manera para persuadir, para explicar, para dar a conocer, para animar, para fortalecer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos que los hermanos hagan algo, entonces nosotros decimos hagamos, construyamos, pero solo uno está hablando, los demás escuchan. Entonces ahí tiene que ver con esa idea del hagamos, del plural retórico. Muchas gracias por la explicación, Jaime. Vuelvo a decir, aquí uno tiene que tener mucha atención en muchas cosas. Y también, obviamente, lo que acaba yo de decir, que la palabra Elohim es el plural. Y este plural no quiere decir de que sean muchos dioses, sino más bien de la multiforma en la que Dios también se puede manifestar. Y aquí hay otra cantidad de cosas más que uno podría ver. De hecho, uno tiene que prestar atención en la interpretación de los textos desde muchas partes y entre ellas también de la lingüística. Emilio, perdón. Con esto ya vamos terminando. Una pregunta, pastor. ¿Los judíos creían en el Dios Trino? Porque ellos son los que escriben y son los que leen, o mejor dicho, conocen la historia de la creación. Nosotros, como evangélicos, tenemos ya la tradición de
el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora mi pregunta es, ¿los judíos tenían esa misma cosmología? Bien, primero debo decir, mi querido Emilio, que eso no corresponde a esta clase y que voy a tratar de responderlo de la mejor forma que pueda. Ellos no creen en un Dios trino. De hecho, en el siglo primero, las primeras comunidades tampoco lo creían. La Trinidad es una teología o es una visión no de los primeros escritores bíblicos. Eso corresponde a los padres de la iglesia. No tiene nada que ver inclusive con los textos bíblicos, porque la palabra Trinidad no aparece en ninguna parte. Lo que sí aparece es la forma de visualizar a Dios en tres maneras o de tres formas, pero eso, vuelvo a decir, es un tema que a lo mejor podríamos tocar en el Nuevo Testamento. Pero, respondiendo a tu pregunta, ellos no creen en ningún Dios trino y creen solamente en Dios, Jehová Dios, o Elohim, o el Dios que desee, o como deseen llamarlo. Ofelia y Gabriela. Hola, buenas noches, pastor. Good night. Quizás en relación a lo que dice el hermano Emilio, muchas veces se toma el texto que estamos en debate, ¿verdad? Ahorita, eso de que hagamos, yo he escuchado predicadores que hacen referencia a eso de la Trinidad en cuanto al plural que se, que se manifiesta ahí en la Biblia. Entonces, quizás en relación a eso, quizás iba, porque yo también así lo pensamos y lo discutimos aquí, nosotros decimos, será eso, pero ya que usted nos estaba explicando eso, entonces nada que ver con con lo griego, con lo hebreo, a lo que se quiere relatar, ¿verdad? En el texto. Gracias. Muchas gracias, Ofelia, muchas gracias, Gabriela. Bien,